por permitirnos, Señor, llevar a cabo uno de tus mandamientos, Señor. Como acabamos de cantar, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. Y te damos gracias, Señor, porque en esta hora, en esta mañana, en este domingo, el día del Señor, el día de tu resurrección, Padre, de la resurrección del Señor Jesucristo, te damos gracias porque uno de los mandamientos es que fuéramos a todo el mundo y que bautizáramos a las criaturas que habían de creer en ti. Y rogamos, Señor, que en este día ese mandamiento se haga real, al menos en 12 personas que están aquí con nosotros, y que también, Señor, podamos los demás ver el testimonio de ellos, y si alguno no ha dado el primer paso de fe, que también lo pueda dar pronto, Señor. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Pues tenemos un mandamiento en el bautismo. La palabra de Dios es uno de los mandamientos que están ahí registrados en la Escritura. Y la primera cosa que tenemos que ver, hermanos, antes del mandamiento, es que tenemos el ejemplo. El versículo que acabamos de leer dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino a Juan en el Jordán y fue bautizado por Juan en el Jordán. De manera que antes del mandamiento tenemos el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús no nos manda algo que Él no haya hecho primero, ¿verdad? El Señor Jesús siempre que da un paso específico y que nos manda algo específico, nos muestra. Por ejemplo, cuando nos habla de la necesidad de entregarse al Padre Celestial, él rogaba al Padre Celestial y decía, yo no hago nada sino lo que veo hacer al Padre. Y él cuando les enseñó a sus discípulos y les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él glorificaba al Padre y él nos mandaba a nosotros que glorificáramos igualmente al Padre, ¿verdad? De manera que el Señor Jesús siempre que nos da un mandamiento, Él nos pone la muestra de aquello que quiere que hagamos. Así que cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de algo que Jesús no solamente lo mandó, pero Jesús lo hizo. Él fue a las orillas del río Jordán y le dijo a Juan el Bautista, bautízame. Y Juan le resistía y le decía, pero ¿cómo te voy a bautizar? Si yo debería de ser bautizado por ti, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Le decía Juan. Pero el Señor Jesús dijo, deja así que cumplamos, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y de tal manera el Señor Jesús bajó a las aguas del río Jordán. En Mateo capítulo 28, hermanos, tenemos el mandamiento del Señor Jesucristo. Tuvimos el ejemplo en Marcos 1:9 y en otros pasajes paralelos de los evangelios. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Amén. De tal manera, hermanos, que el Señor Jesús se bautizó en el río Jordán, dio el mandamiento que todos los que creyeran en Él fuéramos bautizados en Cristo, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero además entendemos por la misma Escritura que el bautismo que se practicó y que el mismo Señor Jesús instituyó era un bautismo por inmersión. La palabra bautizo es una palabra que quiere decir envolver o sumergir. No es una palabra que habla de gotitas de agua en la cabeza. No es aspersión. No es rociamiento. Es inmersión. Inmersión quiere decir sepultar en el agua, ¿verdad? O sea, bajar a las aguas. Rodearse totalmente de agua, porque el bautismo tiene un simbolismo muy especial en las Escrituras. ¿Y qué quiere decir el bautismo? Pues es la muerte, precisamente. El Señor Jesús bajó a la profundidad de la tierra, ¿verdad? Él fue envuelto por la tierra y eso representa el bautismo, la muerte de Jesucristo. Pero cuando somos levantados de las aguas, eso representa también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que el verdadero bautismo, el bautismo práctico de Jesús, el bautismo que Él mandó de manera práctica, es un bautismo por inmersión, por sepultarnos dentro de las aguas y por ser levantados de las aguas. Es un testimonio de que hemos muerto con Cristo cuando creímos en Él y que somos levantados y resucitados en Cristo por causa de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero además, hermanos, no solamente tenemos el ejemplo de Jesús entrando a las aguas, no solamente tenemos el mandamiento de Jesús,
quien dijo lo que debíamos de hacer los que creyéramos en Él, pero además tenemos la práctica de la iglesia primitiva, la iglesia original que el Señor Jesús dejó a sus discípulos. ¿Cómo se bautizaban los primeros creyentes en la iglesia naciente y floreciente que dejaron instituidas los apóstoles? Se bautizaban por inmersión, se bautizaban bajando a las aguas. Ellos buscaban los arroyos, el río Jordán, buscaban lugares como nosotros estamos aquí, en un lugar de aguas. Así también los primeros discípulos buscaban las fuentes de las aguas y ellos se bautizaban en esos sitios y en esos lugares. Hay muchos casos, muchos ejemplos en el libro de los Hechos. No voy a dar muchos ejemplos, solamente les voy a dar uno para referencia. Si ven por favor ahí en Hechos capítulo 18, Hechos 18, dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 8. Hechos 18:8, ahí en la escritura nos está diciendo ahí la palabra de Dios: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se fijan? Ahora, hay una cosa que resalta en ese versículo. Dice que creyó en el Señor. No solamente Crispo, este hombre en Corinto, de alguna manera había creído con toda su familia, con toda su casa, dice, y muchos corintios creían y eran bautizados. Lo que en toda la Biblia se enfatiza como una premisa fundamental y no se puede cambiar, no se puede poner otra cosa como requisito previo para el bautismo, es el acto de creer. Una persona no se puede bautizar simplemente porque vaya a la iglesia, ¿verdad? Una persona no se puede bautizar simplemente porque sus papás creen en Cristo. La persona tiene que ejercer un acto de fe para poder bajar a las aguas. El bautismo tiene como requisito previo, necesario, imprescindible, el acto de creer. De tal manera que las 12 personas que esperamos que bajen a las aguas esta mañana, estas 12 personas han ejercido un acto de fe previo a venir y pedir y solicitar que se les pueda bautizar. Es necesario. Dice aquí la escritura en Hechos de los Apóstoles que Crispo y su familia creyeron al Señor. Y una vez que creyeron, entonces pudieron bajar a las aguas sin ningún problema, ¿verdad? Porque habían creído. Hay muchos pasajes, hermanos. Nada más déjenme darles uno más. Ahí en Hechos 16:30, es ahí mismo en el libro de los Hechos. Esta es pues una reseña de lo que pasaba con los primeros creyentes, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 16, en el versículo, nos vamos al verso 30, dice la escritura que esta es una historia donde estaba encarcelado por ahí Pablo y Silas en una cárcel de Filipos, y finalmente, bueno, Dios les liberó de la cárcel. Y aquel carcelero, como los presos se habían abierto las cárceles por un milagro de Dios, los carceleros querían huir. Y el carcelero les dijo, pues me voy a matar porque se van los presos y yo soy el que soy responsable aquí. Pero Pablo le dijo, no, dice, no te hagas nada, aquí están todos los presos. Entonces aquel hombre carcelero que los había escuchado cantar mientras estaban ahí atados en el cepo, con grilletes en la prisión y todo, aquel carcelero, compungido del corazón y viendo que Dios hacía maravillas en las personas cuando las personas creen realmente en Jesucristo, este carcelero les dijo y les pregunta a Pablo y a Silas en la cárcel, dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, díganme qué hago. Y entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y noten ustedes esto. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué no se había bautizado antes? ¿O por qué no podría haber dicho el carcelero, bueno, pues yo desde chiquito me echaron agüita en la cabeza y ya, ¿verdad? Pero no, él dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y además ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo. Y el paso siguiente al acto de creer, ¿cuál es?
La obediencia, el mandamiento. Cantamos hace un ratito, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se fijan? Nosotros necesitamos ejercer fe para creer en Jesucristo, pero después necesitamos ejercer fe para bautizarnos también. Entonces, aquí estamos con ese propósito. La iglesia primitiva, los primeros años, los primeros siglos de la iglesia primitiva, se bautizaron por inmersión como la consecuencia del acto de fe, del acto de creer. Pasaron los siglos, pasaron el siglo III, el siglo IV, la iglesia se hizo una iglesia oficial, ya no había persecución de los cristianos, cambiaron las cosas radicalmente en la historia de la iglesia, y entonces los cristianos de los siglos posteriores al siglo III, los cristianos se volvieron religiosos, pero no ejercieron una fe genuina, de tal manera que los cristianos empezaron a bautizarse de otras maneras, por aspersión, por rociamiento, de otras formas, hasta se bautizaban por los muertos, y una serie de bautismos distintos al bautismo bíblico del Señor Jesucristo. Ese bautismo es un bautismo por tradición y no por mandamiento, hermano. Claro, cuando vemos nosotros que muchísima gente fuimos bautizados desde pequeñitos en las aguas bautismales, en una pila bautismal, ¿verdad? Y fuimos rociados con agüita. Entonces decimos, pero ¿cómo es posible, verdad, que se olvidó el mandamiento? Pues aquí está el mandamiento del Señor, y aquí está el ejemplo, y aquí está el testimonio de los primeros creyentes que se bautizaron envueltos en las aguas por inmersión. Ahí tenemos el testimonio muy claro. Y nada más antes de terminar, hermanos, quiero ponerles a pensar en lo siguiente. ¿Será posible que la tradición opaque a la palabra de Dios? No debía de ser, ¿verdad? Lamentablemente, a través de la historia, la tradición opacó y evitó el cumplimiento de la palabra de Dios. Miren, el Señor Jesucristo en una ocasión se entrevistó con unas personas allá en su recorrer en Galilea, y dice la Escritura en Mateo capítulo 15, versículo 3, Mateo 15, 3, dice la palabra de Dios, Mateo 15, 3, dice en el versículo 2, 15:2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. El versículo 3 dice, él le respondió diciendo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Y vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La tradición, hermanos, se puede asemejar a mandamientos de hombres. A veces estamos más dispuestos a escuchar los mandamientos de los hombres que a escuchar la palabra de Dios. A veces estamos más listos a obedecer el mandamiento de los hombres que el mandamiento de Dios. Si el Señor Jesucristo se bautizó por inmersión, si el Señor Jesucristo bajó a las aguas como un ejemplo para nosotros, si los primeros discípulos bajaron a las aguas después de haber creído en Jesucristo como un testimonio de su fe en Cristo, no tenemos por qué bautizar a los pequeñitos que no han creído. No tenemos por qué rociar de agua a unos niños que todavía no pueden hablar, ni pueden decir, ni pueden pensar lo que están haciendo. Sin embargo, la tradición de los hombres se sobrepone muchas veces a la palabra de Dios. Tristemente. Tristemente. Y el Señor Jesús dijo, habéis invalidado mi palabra por vuestra tradición. Por vuestra tradición. Qué tristeza, ¿verdad? Que las grandes multitudes van atrás de la tradición de los hombres y solo unos pocos vamos atrás del mandamiento de la palabra de Dios. Pero hermanos, estamos aquí para dar testimonio de la fe que tenemos en Cristo. Y si alguna persona en esta hora no ha recibido a Jesús en su corazón, no ha creído en Él, aunque haya sido bautizado de pequeño, necesita creer. Necesita doblegar su corazón a Cristo. Yo lo tuve que hacer a los 20 años de edad, cuando me habían bautizado a los, no sé, no está mi mamá aquí para preguntarle, pero debió haber sido a los 2 meses, no sé.
Tenía muy pocos días de nacido. Entonces muchos de nosotros fuimos bautizados por tradición, pero no hemos sido bautizados o no han sido bautizados todavía por testimonio de la fe en Jesucristo. Yo espero que en esta mañana, no solamente los que se van a bautizar, pero las personas que todavía no reciben a Jesús en su corazón, puedan recibir a Jesús. Y el día de, no sé, de aquí a 2 meses, a 3 meses X, puedan decir, ¿sabe, hermano? Yo me quiero bautizar, quiero obedecer la palabra de Dios. Y siendo así, podemos estar aquí quizás en unos meses más otra vez, ¿no? Y bajando las aguas a personas que van a recibir a Jesús en su corazón, que van a tener una fe para creer en Jesús en su corazón. Eso esperamos, hermanos. Vamos a orar, y si hay alguna persona que quiera recibir a Cristo en su corazón, pídale a Jesús que venga a su vida, a su corazón. El Señor Jesús está listo para perdonar sus pecados y para darle una esperanza de vida eterna. Oremos. Inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por todas las bendiciones que nos das, Padre. Te damos gracias porque tú, Señor Jesús, fuiste a las aguas del Jordán y bajaste como una muestra y un ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer. También te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos diste el mandamiento, nos diste el ejemplo, y también vimos a tus discípulos haciendo lo mismo, Señor, lo mismo que tú hiciste, llegando hasta las aguas, bajando a las aguas y dando testimonio de la fe que ellos tenían en ti. Te damos gracias, Padre, por esta mañana que estamos tus hijos aquí, y también algunos amigos, visitas y personas que nos acompañan, que todavía no te conocen a ti personalmente, Señor. Te estamos suplicando que tú hagas la obra poderosa en los corazones, Señor. Que tengas misericordia de estas personas, Señor, que les amamos porque tú les amas también y porque queremos, Señor, que ellos vengan al conocimiento tuyo. Te rogamos que hagas la obra en sus corazones y que pronto, Señor, puedan rendirse a ti y que también quieran dar testimonio de la fe que tienen en Jesucristo. Te damos gracias por esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos que se van a bautizar y permite que su testimonio también pueda mover los corazones. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y yo nomás, obviamente, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Hay diferentes versículos paralelos que nos hablan del bautismo. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque un día nos hablaron de su palabra, y damos gracias a Dios porque nos permitió entender el mensaje de su palabra. Y el mensaje de su palabra es para toda la raza humana, para todo aquel que quiera rendirse a los pies del Señor Jesús. Él quiere perdonar tus pecados y Él quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, lo recibas y lo aceptes como único y suficiente Salvador. Sabemos que nosotros nos regimos por lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sí? Nosotros nos regimos por su palabra y obviamente no nos regimos por mandamiento de hombre. Y creo yo que la palabra de nuestro Dios es muy clara, ¿verdad? El que creyere, primeramente hay que creer, no como tradicionalmente nos hicieron nuestros padres, ¿verdad? Yo a mí me bautizaron, pero me bautizaron sin uso de razón todavía. Pero gracias a Dios que Él me permitió, un día me hablaron de su palabra y me permitió entender el mensaje de su palabra, y no hice más que humillarme delante de Dios, abrirle las puertas de mi corazón y aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Amigo, amiga, si tú no tienes este regalo que Dios te ofrece, Dios te está hablando a ti ahorita en este momento a tu corazón. No le endurezcas tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón, recíbelo y acéptalo como único y suficiente Salvador. Él vino a morir por ti y Él vino a derramar su sangre preciosa ahí en la cruz del Calvario por ti. Y es la única que te puede limpiar y lavar de todos y cada uno de tus pecados. Él quiere que te confieses delante de Él, no delante de los hombres. ¿Sí? Acuérdense bien, su palabra es nuestra regla de fe y de conducta, que como cristianos, nosotros, como hijos de Dios,
por ella nos regimos. Medita en esto, medita en la palabra de Dios y esperemos que algún día no muy lejano vengas a los pies del Señor Jesús y lo recibas y lo aceptes como único y suficiente Salvador. Muy bien, no sé si quieren que cantemos algún himno. ¿No? Sí, ¿cómo no? No, entonces, ¿sí? Porque Dios está aquí.